Muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecimos? Espero que todos nos encontremos bien, que estemos bien. El día de hoy nos toca el curso de aptitud verbal y nos corresponde hablar acerca de las homonimias. Hemos tocado ya este punto, estamos refrescándolo. ¿Qué es una homonimia? Son aquellas palabras que se escriben gráficamente igual, pero tienen un sentido distinto o un significado distinto. Podemos encontrar muchas palabras que se escriben similar, se pronuncia igual, pero el significado es distinto. Por ejemplo, si yo digo río, dependiendo las demás palabras que acompañen el sentido de toda la oración, yo voy a poder entender si es una sonrisa o es una corriente de agua que está bajando. Vamos a ver el contexto para poder entender a qué tipo de homonimia nos referimos. Así es que viene ahorita ya la explicación. Atentos, por favor. Entonces, en nuestro libro Homonimia, el marco teórico, nos dice, son aquellas palabras que se escuchan o se pronuncian igual, pero que no tienen el mismo sentido por proceder de raíces diferentes. En clases. Hay dos clases de homonimia, la homonimia léxica y la homonimia sintáctica. La homonimia léxica son las igualdades que se dan dentro de las palabras, las cuales pueden ser homografía. Son aquellas palabras que tienen la misma pronunciación y la misma escritura, pero significados diferentes. El ejemplo: se llevó todas sus cosas. Habla del objeto. Espero que me cosas el vestido, del verbo coser. La gata se escapó por la ventana. Estamos hablando de un animal. Se reventó la llanta. Necesito una gata. Grúa pequeña. Aquí están los elementos de los cuales hemos dado los ejemplos. La gata como animal y el instrumento mecánico o grúa pequeña. Listo, estamos hablando de mesas. ¿De acuerdo? Ahora, la homonimia sintáctica. La homonimia no solo se da en las palabras aisladas, sino que puede darse en series o en conjuntos léxicos. Ejemplo, no se lo dará por menosprecio. No se lo dará por menos precio. Dice que la delata. Dices que la delata. Lo que exijo es esto. Lo que exijo es ceso. Eso está mal. Eso está mal. Son entonces los temas con los que estamos trabajando. Verificando el aprendizaje. De acuerdo con el sentido de cada oración, escribe el significado de las palabras resaltadas. Puedes usar una palabra o una frase. Entonces tenemos que ordenar acá. El orden se cumplirá de inmediato. Acá podemos poner un ejemplo, ¿no? No hay orden en esta casa.
nunca tenía sus cuentas en orden. Aquí está. Orden es la palabra. La resolución, como vemos acá, la orden se cumplirá de inmediato. Manda. Es un mandato. Nunca tenía sus cuentas en orden. Organización. De la misma manera, tenemos que ver entonces acá el ejemplo. El viento apagó la vela. Estamos hablando acá de un instrumento casero para alumbrar, para iluminar. Estuvo en vela toda la noche, de que estuvo despierto, se amaneció toda la noche. ¿Qué cosas se trajo de regalo? ¿Qué cosas te trajo de regalo? Espero que me cosas rápido el vestido. Aquí está la homonimia. Tenemos entonces, como dice la pregunta, dice, de acuerdo con el sentido de cada oración, escribe el significado de las palabras resaltadas. ¿De acuerdo? Sigamos. Acá. Ahora, en los espacios respectivos de las siguientes oraciones, escribe la palabra que de acuerdo con su significado le corresponda. Tenemos acá: hola, haz, haya, olla, tuvo, desecho. Entonces dice acá la pregunta: una, hola, no, me encontré un billete de 10 soles. La resolución sería: una vez me encontré un billete de 10 soles. De esta manera tenemos que buscar cuáles de estas palabras encajan en las oraciones. Entonces tenemos que ubicar en las oraciones las alternativas que correspondan. Acá veamos en nivel intermedio. Para instalar el servicio de agua es necesario un de 5 metros. Resolución. El contexto de la oración me dice que hablamos de un tubo de agua. Entonces, para saber qué palabra, qué homonimia va acá, yo debo de entender qué es lo que me habla, cuál es el contexto de toda la oración. Los domingos izan la bandera. Es una larga ¿qué? Es una larga ¿qué? Entonces tenemos que entender cuál es el contexto para poder escribir acá el significado correcto. ¿De acuerdo? Siguiente nivel dice: los elementos, lee los siguientes pares de oraciones y según el sentido en el espacio en blanco, escribe el homónimo sintáctico respectivo y luego redacta una oración incluyendo las palabras parónimas. ¿De acuerdo? Listo. Aquí está. Nos quedamos entonces en la hoja 83. No tenemos que copiar, solamente tenemos que hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado, que es la homonimia. Y desarrollamos. Prestemos atención, por favor. Muy bien, vamos a hablar el día de hoy acerca de las palabras homónimas o homonimias. Son aquellas que tienen la misma forma, aunque el significado distinto, y que según sus características pueden clasificarse en palabras homógrafas u homónimas. Vamos a ver las diferencias. Homónimo y homonimia vienen de dos raíces griegas: homo, que significa lo mismo; onoma, que significa nombre.
Si entendemos esta raíz, será fácil recordar el concepto completo. Entonces, las palabras homónimas son aquellas que tienen la misma forma, pero diferentes significados. Por ejemplo, la palabra cola puede ser la fila que hacemos para comprar los boletos del cine, o puede ser el refresco azucarado del color que a uno le gusta. Otros homónimos también puede ser la palabra banco, que puede ser el comercio que realiza operaciones financieras, o el banco de peces, que es un conjunto de animales. Origen de las palabras. Para entender con mayor facilidad la diferencia entre estas palabras, homófonas y homógrafas, consideramos que es importante distinguir el origen de ambas e irnos a las raíces, que son griegas. Por ejemplo, la palabra homo significa lo mismo en ambos casos. Lo que diferencia va a ser la segunda parte, que es foné, que significa sonido. Por lo tanto, las palabras homófonas son aquellas que tienen el mismo sonido, pero diferente significado. En contraparte, las palabras homógrafas, la palabra grafé significa escritura. Entonces nos da que las palabras homógrafas significan que tienen la misma escritura, pero significados diferentes. Entonces podemos ubicar la raíz griega de ambas palabras. Será más fácil poder distinguir las palabras sin confundirnos en ningún caso. Entonces, las palabras homónimas, de acuerdo a sus palabras, pueden ser homógrafas u homófonas. Las homógrafas son aquellas que tienen la misma escritura, pero significado distinto, como por ejemplo la palabra muñeca. Puede ser la parte anatómica del cuerpo donde se articula la mano con el antebrazo, o una figura con aspecto humano que utilizan las niñas para poder jugar. Por otro lado, las palabras homófonas son aquellas que tienen el mismo sonido, pero de la misma manera tienen significados diferentes. Por ejemplo, la palabra hola sin H es un cambio que se refleja en los movimientos que hacen el agua del mar. En cambio, hola con H es el saludo de carácter informal. Podemos darnos cuenta que las palabras van a variar según el sonido de la escritura, pero pueden confundirse el significado en la pronunciación. En este caso, las palabras son homógrafas cuando se escriben de la misma forma, pero tienen significados diferentes. Es decir, que también son conocidas como polisémicas, ya que se pronuncian y redactan igual, pero pueden obedecer a diversos conceptos según el contexto en el que sean usadas. Un claro ejemplo de palabras homógrafas los tenemos en la palabra alto, que pueden ser señalamientos de detenerse, o en la siguiente oración: me he subido al más alto de los edificios. De esta manera podemos encontrar diversos ejemplos sobre la utilización de esta palabra, pudiendo señalar que al observarla podemos darnos cuenta que se escribe exactamente igual, pero se utiliza en diferentes contextos.
Veamos algunos ejemplos. Las palabras velas que iluminan la noche o el barco tiene muchas velas. También estamos viendo el ejemplo de cometa que viaja en el espacio o Juan vuela una cometa. Y por último, el gato es muy lindo y muy peludo o el gato levanta las llantas del carro. Las palabras homófonas son aquellas que, aun escribiéndose de diversa forma, suenan igual cuando son pronunciadas. Además, tienen una particularidad. Es que su significado, según se escriban, también difieren, por lo que tenemos que observar en qué contexto se está utilizando para saber exactamente a qué contexto nos referimos. En este caso, como siempre, lo mejor será verlo en ejemplos para poder tener claramente el significado de estas palabras homófonas. La palabra bota se refiere a un calzado que cubre el pie y alguna parte de la pierna. La palabra botas, como ves, se refiere a la acción de sufragar o votar. Por eso que observamos que ambas palabras se pronuncian exactamente igual, sin diferencia alguna, pero su significado es completamente distinto. En el contexto no tendría nada que ver, ya que las observamos en un ejemplo, es mucho más fácil de visualizarlo y comprenderlo. Por ejemplo, vemos el gato con botas. Si no votas, no participas en la democracia. Es muy importante poder analizar a qué se refiere cada una de las oraciones para poder darle significado a la palabra y encontrar las diferencias. Como podemos ver en las imágenes, también está este ejemplo, ¿no? Sierra o sierra eléctrica con la que se trabaja. Aquel sonido es exactamente igual, pero al momento de escribirlo vamos a notar las diferencias. La primera se escribe con C y la segunda se escribe con S. De igual manera, la palabra coser, al sonido se puede identificar que suenan igual, pero al momento de escribirla nos vamos a dar cuenta de la diferencia. Pues una es para coser con S, que significa coser una tela, coser algo. Mientras que observamos también la misma palabra con C, entonces la relacionamos con la palabra cocinar. Está cociendo las papas, está cociendo las verduras. Es muy importante poder diferenciar ciertas letras para poder tener una buena ortografía e identificar cuando una palabra es homófona, cuando se refiere al sonido, o cuando es homógrafa, que significa que tiene una escritura similar. Entonces, a manera de conclusión, resumimos lo que estamos hablando. Los homónimos son palabras que tienen la misma forma, pero diferente significado. Cuando miramos el asunto más de cerca, nos encontramos con que hay que diferenciar entre pronunciación y escritura. Las palabras que se pronuncian igual, pero tienen significados diferentes, son las que se conocen como homófonos.
mientras que las que se escriben igual pero tienen significados diferentes son las denominadas homógrafos, que coinciden tanto la pronunciación como la escritura. Entonces tenemos homónimos totales. Si coinciden una pero la otra no, estamos hablando de homónimos parciales. Entonces, vamos a analizar estas dos preguntas para ver si realmente hemos entendido los dos conceptos. En caso de que continuemos con alguna duda, vamos a tener que retocar o retomar el tema. Veamos. La pregunta número 1 dice: ¿todos los homógrafos son al mismo tiempo homófonos? Piensa, por favor. La segunda pregunta: ¿todos los homófonos son al mismo tiempo homógrafos? Recordemos que estamos hablando de la lengua materna, que es la lengua española. En otros idiomas de repente es parecido, pero estamos hablando en nuestro lenguaje. Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos.